El descubrimiento de los elementos. Aunque algunos elementos como el oro, plata, cobre, plomo y el mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII, cuando el alquimista Henning Brand descubrió el fósforo. En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases. Con el desarrollo de la química neumática, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, también se consolidó en esos años la nueva concepción del elemento que condujo a Anthony Lavoisier a escribir su famosa lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos. A principios del siglo XIX, la aplicación de la pila eléctrica al estudio de fenómenos químicos condujo al descubrimiento de nuevos elementos como los metales alcalinos, sobre todo gracias a los trabajos de Humphrey Davy. En 1830 ya se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, con la invención del espectroscopio, se descubrieron nuevos elementos, muchos de ellos nombrados por el color de sus líneas espectrales características: cesio, talio, rubidio, etc. A lo largo del siglo XVIII, las tablas de afinidad recogieron un nuevo modo de entender la composición química, que aparece claramente expuesto por Lavoisier en su obra Tratado Elemental de Química. Todo ello condujo a diferenciar en primer lugar que sustancias de las conocidas hasta este momento eran elementos químicos, cuáles eran sus propiedades y cómo aislarlos. El descubrimiento de un gran número de nuevos elementos, así como el estudio de sus propiedades, pusieron de manifiesto algunas semejanzas entre ellos, lo que aumentó el interés de los químicos por buscar algún tipo de clasificación. Pesos atómicos. Dalton empleó los conocimientos sobre proporciones en las que reaccionaban las sustancias de su época y realizó algunas suposiciones sobre el modo como se combinaban los átomos de las mismas. Estableció como unidad de referencia la masa de un átomo de hidrógeno y refirió el resto de los valores a esta unidad, por lo que pudo construir un sistema de masas atómicas relativas. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, Dalton partió de la suposición de que el agua era un compuesto binario formado por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno. No tenía ningún modo de comprobar este punto, por lo que tuvo que aceptar esta posibilidad como una hipótesis a priori. Dalton conocía que una parte de hidrógeno se combinaba con 7 partes de oxígeno para producir agua. Por lo tanto, si en la combinación se producía un átomo a otro átomo, es decir, un átomo de hidrógeno se combinaba con un átomo de oxígeno. La relación entre masas de estos átomos debería ser de 1.7. El resultado fue la primera tabla de masas atómicas y incertidumbres antes mencionadas dieron lugar a toda una serie de polémicas y disparates respecto a las fórmulas y pesos atómicos que solo comenzaban a superarse, aunque no totalmente, con el Congreso de Karlsruhe en 1860. La noción del número atómico en la mecánica cuántica. La tabla periódica de Mendeleev presentaba ciertas irregularidades y problemas. En las décadas posteriores tuvo que integrar los descubrimientos de los gases nobles, las tierras raras y los elementos radiactivos. Otro problema adicional eran las irregularidades que existían para compaginar el criterio del orden por peso atómico creciente y la agrupación por familias con propiedades químicas comunes. Ejemplos de esta dificultad se encuentran en las parejas telurio, yodo, argón, potasio y cobalto, níquel, en las que se hace necesario alterar el criterio de los pesos atómicos crecientes en favor de las agrupaciones en familias con propiedades químicas semejantes. Grupos. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia de 1 en un electrón en su último nivel de energía y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones positivos de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía, regla del octeto, y por ello todos extremadamente no reactivos numerados de izquierda a derecha utilizando números arábigos.
según la última recomendación de la IUPAC, según la antigua propuesta de la IUPAC de 1988. Los grupos de la tabla periódica son: grupo 1, 1A, los metales alcalinos; grupo 2, 2A, los metales alcalinotérreos; grupo 3, 3B, familia del escandio; grupo 4, 4B, familia del titanio; grupo 5, 5B, la familia del vanadio; grupo 6, 6B, la familia del cromo; grupo 7, 7B, la familia del manganeso; grupo 8, 8B, la familia del hierro; grupo 9, 9B, la familia del cobalto; grupo 10, 8B, familia del níquel; grupo 11, 1B, familia del cobre; grupo 12, 2B, familia del zinc; grupo 13, 3A, los térreos; grupo 14, 4A, los carbonoideos; grupo 15, 5A, los nitrogenoideos; grupo 16, 6A, los calcógenos o anfígenos; grupo 17, 7A, los halógenos; y grupo 18, 8A, los gases nobles. Bloques o regiones. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo: S, P, D y F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Para concluir con este tema, conoceremos otras formas de representar la tabla periódica aparte de la que ya conocemos. Hay varias formas: en espiral, en 3D y de otras formas. En 1951 se creó la forma en espiral. En 1960 la forma en espiral por el profesor Theodore Benfey. En 1995 la forma en espiral fractal, que la creó Melinda E. Green. Y por último, en 2004, en noviembre, forma en espiral sobre dibujo de galaxia por Philip J. Stewart.